Bueno, antes de empezar a hablar de la importancia de la dirección de equipos deportivos y de la importancia que tiene el entrenador como líder de ese grupo, es muy importante que el entrenador o la persona que quiere llegar a ser entrenador tenga en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Y la primera de todo es por qué quiere ser entrenador, ¿no? Es decir, debería repensar bien cuáles son las opciones, las percepciones por las cuales quiere ser técnico en fútbol y a partir de ahí, ¿vale?, cerciorarse de cuáles son sus capacidades personales, porque como todos sabemos, ¿vale?, un entrenador no se basa solo, evidentemente, en los conocimientos y en la forma en cómo los aplica, sino en la forma como lidera equipos, cómo lidera jugadores y cómo saca el máximo rendimiento emocional a esos jugadores que tiene dentro de su colectivo, ¿no? El tema está primero, y qué es lo que debería plantearse ese entrenador, es por qué quiere ser entrenador y dentro de eso cuáles son las variables que pueden incidir en que él pueda sacar el máximo rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bien, de ese análisis, que es un análisis de autoconocimiento, bien, debería valorar evidentemente toda una serie de variables que vamos a ver ahora y que para nosotros son importantísimas. La primera de todas es el perfil humano de ese entrenador. Bien, en ese sentido tenemos que saber perfectamente quiénes somos y hacer un análisis de nuestro nivel de autoconocimiento, ¿no? Es decir, debemos analizar cómo conocer errores, ¿vale?, cómo detectar errores, cómo somos nosotros personalmente, cuáles son nuestras propias limitaciones personales, bien, las creencias que podamos tener en cuanto al juego, en cuanto a las personas, bien, y evidentemente las posibilidades, actitudes que nos ha facultado la naturaleza o el propio nivel de estudios o experiencia que podamos tener, ¿no? Bien, al final tenemos que dar respuesta a una pregunta, que es ¿cuál es el nivel de autoconocimiento que tenemos nosotros a nivel humano? Bien, porque de eso va a ser muy importante lo que puede salir luego como entrenador. Bien, es decir, cuando hablamos de una persona que sabe reconocer errores, estamos hablando de una persona que cuando incide directamente como entrenador, pues puede saber, ¿vale?, y analizar de una forma objetiva, bien, que lo que está haciendo, entrenando, practicando o analizando en el juego, pues es correcto o no es correcto. Si ese entrenador no es una persona que pueda y sepa reconocer sus errores, al final va a estar muy en cuenta de sus decisiones las creencias que pueda tener y el llevarlas hasta un límite que en muchos casos es negativo. De hecho, casi siempre es negativo. La creencia sin el análisis en fútbol siempre inducirá a que haya errores y a que no se esté consiguiendo el máximo nivel de eficiencia, ya sea táctico, ya sea emotivo, ya sea emocional por parte de los jugadores o en el punto más básico, en la ejecución de la técnica incorrecta, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que valorar mucho. Lo segundo que debe saber es saber sus propias limitaciones a nivel humano, ¿bien? Es decir, es que yo sé que tengo menos capacidades en cuanto a la conexión con los jugadores, pues seguramente tenga que, sabiéndolo, pueda pensar en que me tengo que rodear de un equipo técnico en el que alguna de esas personas pueda tener esas facultades, ¿no? Es decir, saber las limitaciones que tú tienes como entrenador, sea en cuanto a conocimiento del juego, en cuanto a limitaciones personales en la comunicación o en cuanto a limitaciones de cualquier otro tipo que puedan incidir en tu figura del entrenador, evidentemente es muy importante. Es decir, estamos hablando únicamente del perfil humano de ese entrenador, ¿bien? Luego están las actitudes personales, ¿bien?, o actitudes en cuanto a conocimientos, ¿bien?, que podamos tener, ¿no? Es decir, y en este caso no me estoy refiriendo a temas futbolísticos, ¿no? Me estoy refiriendo a que el jugador, bien, seguramente nos percibe de una forma, ¿vale? Y evidentemente en esas conversaciones que tenemos con ese jugador o con ese grupo de jugadores, pues que vean una persona solvente, evidentemente en la palabra, bien, y en cuanto a lo que quiere transmitir. Es decir, nos encontramos muchas veces entrenadores
bueno, que el formato y el contexto y el diálogo que establecen con esos jugadores es siempre el mismo y repetido durante toda la temporada. Mismas palabras, misma forma de comunicar, misma tipología de impulsividad en esa conversación que tienen jugador-entrenador o jugadores-entrenadores. Bien, y claro, al final, ¿qué pasa? Resulta un mensaje repetitivo para el jugador, un mensaje que acaba no llegando. ¿Por qué? Porque el jugador sabe perfectamente qué es lo que va a decir ese entrenador. Por lo tanto, ni hay sorpresa, ni se da valor a lo que habla, ni evidentemente ese argumento que busca el entrenador, a lo mejor a nivel motivacional o de otro tipo, pues no lo va a conseguir porque el jugador ya sabe lo que va a pasar, lo que van a decir. Por lo tanto, no hay llegada ninguna en el nivel emotivo, ¿no? Evidentemente, la conclusión en este autoconocimiento de conocerse personalmente como entrenador, pues evidentemente influye en otras variables, y es muy importante que el entrenador analice esto, bien, de sí mismo para saber evidentemente dónde debe mejorar, y a partir de dónde debe mejorar, dónde debe de ayudarse en el sentido de buscar un cuerpo técnico que lo que él no pueda suplir, pues que lo suplan otras personas con un perfil diferente, ¿no? Luego hay un tema muy importante, ¿vale?, en el perfil humano del entrenador, que es el control emocional, ¿vale? Es decir, cuál es el estado emotivo de este señor cuando gana, cuando pierde, si afecta mucho la derrota, si afecta poco, si se muestra muy exultante en la victoria. Es decir, esto, que es emociones que puede sufrir el entrenador durante un partido, sea en índole positiva o negativa, pues evidentemente al final es un conocimiento personal que debe saber calibrar ese entrenador. ¿Por qué? Porque de ese estado que transmite en la derrota, en la victoria, ¿vale?, o si es muy agresivo en ciertas transmisiones de mensajes, en el error del jugador, en cuando no están saliendo las cosas, muy negativo, muy optimista, es decir, todas estas cosas llegan al jugador y se transmiten al jugador, y evidentemente al final, ¿qué pasa? La negatividad en alguno de estos aspectos pues reporta situaciones negativas, ¿vale?, y de barreras individuales con el jugador por la no adaptación de ese entrenador en cuanto a las emociones a la situación más cercana o que más beneficia a jugador o jugadores, ¿no? Bien, a partir de ahí, pues bueno, el tema de la estabilidad personal. Cuando hablamos de estabilidad personal, hablamos de cómo está este señor a nivel personal fuera del ámbito del fútbol, porque es algo que evidentemente afecta muchísimo a cómo transmites en las sesiones de entrenamiento y en cómo transmites en situaciones de partido, cuando tienes que decidir según las situaciones que se puedan dar, ¿no? Entonces, al final es muy importante que tú te conozcas en estos estados de excitación, de sobreexcitación personal, ¿bien?, ¿vale?, para a partir de ahí pues trazarte un plan en el cual tú muestres realmente al jugador y los jugadores lo que quieres transmitir, ¿vale?, con el nivel de emoción que tú quieres transmitir, y siempre dándole más fuerza o menos a los aspectos que puedan ser más positivos o más negativos. Pero es muy importante que no se vea siempre a un entrenador que está en una situación de crispación continua, de negación continua, de crítica continua a jugadores, y evidentemente inculcando sobre todo el tema negativo después de que un jugador ha errado, ¿no? Porque al final es tan importante, ¿vale?, el adaptarse a los jugadores como el dar la importancia que toca a estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay jugadores a los que les puede llegar de una forma, pues porque son personas diferentes, y por eso, conociendo tanto tu perfil humano como el perfil humano de tus posibles jugadores, pues podamos estar en una situación de más tranquilidad y de mejor gestión del grupo, gestión emocional de las personas, y evidentemente cuando hay una gestión emocional mejor de las personas hay un mayor rendimiento emotivo, ¿vale?, y está demostrado, ¿no? Es decir, al final la conclusión en este aspecto de control de las emociones del entrenador referentes a cómo es a nivel personal, pues bueno, viene justamente en las sensaciones que transmite, de máxima tranquilidad,
de máxima ofuscación en momentos negativos, y ahí es donde tenemos que llegar a un criterio donde evidentemente pues, sea positivo para sacar el máximo rendimiento emocional de los jugadores, ¿no? Bien. De hecho, en este sentido deberíamos fijarnos en figuras, ¿vale? En figuras de entrenadores que puedan transmitir lo que nosotros queremos decir a esos jugadores, y a partir de ahí pues bueno, copiar ciertas sensaciones o ciertos mensajes o ciertas formas de actuar que al final son las que pueden dar un mayor bueno, rendimiento psicológico del jugador, que al final es importantísimo, ¿no? Es decir, que crean en ti es un tema importante, porque que crean en ti hace que esas tareas de entrenamiento se hagan a un ritmo mejor y de una forma más efectiva, y si se hacen esas tareas a un ritmo mejor y de forma emotiva, evidentemente se van a aplicar en una situación de partido. Si encima a nivel psicológico creen en ti, pues evidentemente el rendimiento que estamos obteniendo de esos jugadores es mucho más alto que con otra persona que pueda ser el técnico de ellos, ¿no? ¿Bien? Luego hay otro de los perfiles humanos que debemos valorar también como entrenador y autoanalizarnos, ¿vale? Es el grado de responsabilidad, evidentemente. Hay entrenadores que ponen excusas ante la victoria, ante la derrota, es decir, siempre están que si el árbitro, una situación de que los jugadores, niveles de esfuerzo, y que eximen su responsabilidad de esto. Esto evidentemente en un vestuario, en los jugadores, al final, pues el estar excusando siempre, sea por cuestiones arbitrales, sea por cuestiones de jugadores que fallan, sean por cuestiones de terrenos de juego y todo este tipo de excusas que podemos dar en cuanto a la derrota o en cuanto a la pérdida de puntos, pues evidentemente hace que el jugador crea menos en ese técnico que tiene, ¿no? Es decir, al final tenemos que pensar, incluso analizar qué es lo que decimos al jugador ante la victoria, ante la derrota, y en el caso de la derrota no culpar siempre a elementos externos, ya que el técnico es el primer responsable, ya que es la persona que lidera ese equipo, ¿vale? Por lo tanto, el primer responsable y corresponsable de las situaciones que podamos sufrir como equipo, ¿no? La derrota, el empate, la victoria, rachas de victorias o rachas de derrotas, o cualquier otra problemática que pueda haber. Al final, el grado de responsabilidad te lo tienes que saber autoanalizar y saber si estás excusando siempre, o si eres quizás en el sentido contrario una persona que siempre te autoculpas a ti mismo, porque al final ese mensaje tampoco cala en el jugador, ¿vale? Hay un aspecto en psicología bastante refrendado por los expertos, que es que al jugador evidentemente hay que darle palo y zanahoria, ¿vale? Y hay un tema claro que es 4 impulsos positivos y 1 negativo, ¿no? Es decir, al final se trata de hemos hecho esto bien y esto y esto y esto, pero esto lo hemos hecho mal, ¿no? Entonces vamos a valorarlo, si está estudiado, está aprobado y está, pues vamos a intentar transmitirlo en nuestra forma de gestionar al grupo y de gestionar a personas, que al final se trata de eso, más allá de que en este caso sean futbolistas, ¿vale? Otro de los perfiles a analizar personalmente como entrenador, evidentemente, es percibir la realidad, ¿vale? Y aquí hay una realidad clara, ¿no? Es decir, contra mayor conocimiento tenemos, evidentemente, de la competición, mayor conocimiento tenemos de los jugadores, bien, ¿vale? Evidentemente, pues más y mejor podemos trabajar, ¿no? Por lo tanto, al final decidimos, es decir, he adquirido una experiencia de la categoría, he adquirido un conocimiento de los jugadores que pueden jugar en esa categoría, y al final lo que buscamos es llegar a aprovechar esos conocimientos para aplicarlos en la situación de competición, ¿vale? Y esto al final es importante, saber tener estas capacidades personales, incluso saber ir adquiriéndolas a través de otros compañeros, de visualizar partidos, de analizar partidos y de ver jugadores, ¿no? Al final, contra más conocimiento tenga de jugadores y de esa misma competición donde puedan jugar esos jugadores, evidentemente yo voy a poder diseñar las plantillas de una forma más solvente. Si encima tenemos los valores y el perfil humano de las diferentes variables que hemos analizado antes, pues al final lo que tenemos es una situación de mejora individual de jugadores. Sabré sacar el máximo rendimiento individual a cada uno, ¿vale? Porque sé que ese jugador tiene capacidad para jugar en esa competición, y encima le voy a ayudar en la mejora como futbolista y en la mejora emocional en cuanto al rendimiento.
¿vale? Entonces, bueno, al final se trata de que ese conocimiento dentro de la situación de partido, pues evidentemente va a hacer saber corregir los errores antes, saber qué pasa en el juego antes para poder dirimir y cambiar situaciones de aspecto colectivo, bien, o de aspectos del propio juego, ¿no? Sean las transiciones ofensivas, defensivas o acciones a balón parado, ¿no? Es decir, sabemos perfectamente que el contrario tiene un déficit en los balones aéreos, pues ostras, lo conozco, por lo tanto vamos a adaptar nuestra situación en esas jugadas hacia el balón aéreo para provocar el mayor número de errores por parte del contrario, ¿vale? Luego, el último punto que me gustaría tratar dentro del análisis del perfil humano propio de ese entrenador, evidentemente es pues establecer un proyecto personal. Es decir, a ver, es muy importante, ya sé qué objetivos quiero conseguir, ¿vale? Sé qué retos, sé cómo quiero jugar, ¿vale? Y al final sé qué jugadores quiero, ¿vale? Y qué tipología de jugadores voy a querer. Por lo tanto, al final teniendo ese conocimiento de la categoría y conocimiento del mercado de jugadores, lo que podemos hacer es adaptar todo eso a la situación de modelo, a la situación de rendimiento en la categoría, a la situación de rendimiento de esos jugadores, y evidentemente eso conllevará un resultado mucho más eficiente que si nos planteamos las situaciones de una forma sin planificar todos estos aspectos, ¿vale? Al final se trata de contra más orquestada tenga la herramienta de conseguir el máximo nivel de variables que dan rendimiento en cuanto al juego y en cuanto a la competición, pues evidentemente pues hacer que sean del máximo nivel posible, ¿vale? Es decir, está muy bien que trabajemos muy bien con jugadores y los mejoremos, pero lo que debemos aceptar como técnicos cuando escogemos a esos jugadores es que esos jugadores tengan el nivel idóneo para esa categoría, dentro de, evidentemente, las condiciones que se puedan tratar en los diferentes clubes de fútbol, ¿no? La cuestión, ¿cuál es? Pues que evidentemente, contra mayor conocimiento tenga de esa categoría y mayor conocimiento tenga del mercado de jugadores de esa categoría, pues evidentemente voy a tener gran parte ganado. Y aquí sí que hay muchos entrenadores que creen demasiado en la planificación, ¿vale?, de las tareas de entrenamiento, en la planificación de la temporada. Y esto evidentemente está muy bien, pero claro, primero de todo debemos analizar estas variables anteriores. Saber qué jugadores tengo, qué categoría voy a jugar, cómo se juega en esa categoría y cómo son los contrarios. Y a partir de ahí establecer el modelo de juego que evidentemente vaya mejor a esas situaciones y a esas variables que tenemos. Bien, cada vez vemos más entrenadores que buscan un modelo de juego adaptado a su creencia personal, que seguramente en muchos casos no es lo más idóneo para la tipología de jugadores que tienen, ¿vale? Por lo tanto, ostras, ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Pues esto es lo que debemos analizar, pero a mí personalmente veo difícil que un entrenador que tenga una creencia para jugar un determinado sistema, ¿vale?, lo tenga que inculcar a lo mejor con jugadores que no tienen esas capacidades para ese sistema, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando mucho pues, del 4-3-3, que pueden ser sistemas que utilicen pues, equipos potentes aquí en equipos potentes de Champions que pueden utilizar ese sistema de juego, pues claro, al final, ¿de qué se trata? Pues ostras, los tres de arriba tienen la tipología personal para que yo, teniendo tres jugadores arriba, pueda conseguir la máxima eficiencia. Pues claro, hay personas que creen que son tres delanteros. A lo mejor, claro, según la tipología de esos jugadores, ostras, si son tres delanteros centros puros, pues a lo mejor, ¿qué hacemos con ellos por banda, ¿no? Pues eso es lo que debemos de saber calibrar en un equipo de fútbol, ¿no? Es decir, que el jugador que tenemos o la serie de jugadores o el conjunto de jugadores que tenemos se adapten a una situación de juego. ¿Y cuál es la mejor situación de juego que puede tener ese jugador? Pues evidentemente ver y analizar de forma individual, ver y analizar de forma colectiva, y a partir de ahí escoger el sistema de juego y el modelo de juego que pueden tratar mejor y hacer más eficientes esos jugadores, ¿vale? Es una cuestión sencilla, ¿no? Es decir, hay una enfermedad, le doy este medicamento. ¿Y por qué le doy este medicamento? Porque está dirigido evidentemente a esa enfermedad. Pues cuando yo tengo determinados
tipologías de jugadores con determinadas características en cuanto a los fundamentos individuales de sus posiciones, ¿vale? Y en cuanto a propio rendimiento emotivo, físico, etcétera, etcétera, pues evidentemente analizaré cuál es el medicamento que va mejor para esa competición, ¿vale? Y evidentemente le propondré un plan de tratamiento que en este caso será pues la tipología de cómo queremos jugar para conseguir el máximo nivel de eficiencia con esa plantilla que tenemos. ¿Vale? Aquí queremos acabar esta parte del perfil humano del entrenador porque al final influyen muchísimas más variables, ¿vale? Hemos hablado de las más genéricas, pero sí que es verdad que yo pedía a los entrenadores que antes de ejercer o incluso cuando ya están ejerciendo que cojan una hoja en blanco y un lápiz, ¿vale? Y apunten, ¿vale?, cómo se ven ellos mismos en esas variables que hemos comentado y en otras en las que puedan analizar. Recomendamos, por ejemplo, en una hoja poner toda una serie de variables que son importantes para ser entrenador de fútbol y cómo me veo yo en esas variables. ¿Para qué? A partir de ahí escoger luego algunas de ellas, porque no podemos mejorar todas a nivel global, y coger las más importantes y marcarnos un plan de mejora en esas variables porque seguro que son buenas para mejorar el rendimiento colectivo e individual de nuestros jugadores y equipos. Y con esta parte queremos acabar este análisis del perfil humano para poder dirigir equipos deportivos con el máximo nivel de rendimiento emocional, y evidentemente en otros puntos hablaremos del conocimiento propio de la planificación del entrenamiento y evidentemente de cómo llevar a esas tareas de entrenamiento a que consigan el máximo nivel de eficiencia para competir el fin de semana.